el video anterior habíamos mostrado cómo funcionaba try y except. Sin embargo, nos habíamos quedado con que el except eh, utilizado de esta forma no nos permite saber exactamente por qué ocurrió el error. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta situación de capturar como distintos tipos de errores? Entonces, eh, para eso podemos construir bloques try que tengan más de un bloque except. Entonces, algunas normas. Debe existir un bloque except por cada posible causa de error. Puede existir siempre un bloque except sin nombre, pero este debe estar siempre al final de los bloques except. Debe ser el último. O sea, el except que se escribe solito, sin ningún tipo de como captura especial de causa de error, siempre tiene que ir al final de los bloques except. Y es posible capturar más de una causa de excepción con este sistema. Entonces, eh, vamos a mejorar nuestro código de la forma que tenemos aquí, para tratar de entender cómo funciona. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a editar un poquito este código. Entonces, le vamos a pedir ahora al usuario que nos ingrese el valor de x, ¿ya? En este caso, int input, ¿verdad? Ingrese un número, ¿ok? Vamos a borrar esta x porque se lo estamos pidiendo al usuario. Y vamos a borrar esta y. Y lo que vamos a hacer es vamos a calcular la adición de 1 dividido por el valor de x, ¿ya? Entonces, acá pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, em, si el usuario ingresa un número que no es un número entero, por ejemplo, si el usuario ingresa 1.5, esto va a dar un error porque int solamente puede convertir números enteros. Int, por ejemplo, falla si es que ustedes le dan un número decimal como dato. Otra cosa es que, ¿qué pasa si el usuario ingresa 0 acá, por ejemplo? Va a ser 1 dividido en 0, y eso va a dar el error que ya habíamos visto anteriormente. Y si hay un error distinto a esos dos, vamos a tener que dejarlo con el except solo porque vamos a indicar ahí que alguna otra cosa puede haber fallado. Entonces, ¿cómo se construye acá en los bloques? Ya, vamos a hacer la captura de error en este caso. ¿Qué pasa si hay un value error? ¿Ya? Un value error que este que está acá. Ya, el value error se va a dar cuando el usuario ingrese un número que sea decimal en lugar de un número entero. Entonces aquí le vamos a dar un error que dice debe ingresar solo números enteros. ¿Ya? Ahí entonces, si el usuario ingresa 1,5, debería salir, por ejemplo, este valor. O si ingresa 2.3 o cualquier valor con decimal, ¿no es cierto? La otra posibilidad es que el usuario ingrese 0 como número. Y en ese caso vamos a tener un error de tipo 0 division error. Y en ese caso le vamos a decir que lo sentimos, pero el valor ingresado no puede ser 0, ¿ya? Porque eso va a causar un error porque va a ser 1 dividido en 0 en este caso. Entonces va a tener un error. Y vamos a dejar un último except que no tiene ningún tipo como de captura de error específico. Y vamos a decir simplemente algo ha salido mal en la operación. Que no sabemos qué tipo de errores. Cuando ustedes ocupan except solo, eh, en el fondo puede ser cualquier como razón por la cual haya ocurriendo el error. Ahora, ¿cómo funciona esto? Se ejecuta el código que está en el try y cuando ocurre un error va analizando uno por uno estos except. Entonces se ejecuta los except en el mismo orden en que aparecen en el código, ¿ya? Y obviamente una vez que se ejecuta un except, ya ahí termina el bloque except y no se van a ejecutar los otros, ¿ya? O sea, se ejecuta solamente con el primero con el que en el fondo eh, corresponda el error. Entonces, si por ejemplo ustedes ingresan 1,5, va a caer en este except, se va a imprimir ese mensaje y estos otros dos, el programa no los va a analizar. Pero supongamos que el usuario ingresa, por ejemplo, 0, aquí el primer error no va a corresponder, pero sí va a corresponder el segundo, que es un error de edición por 0. Entonces, no se va a ejecutar este, se va a ejecutar este de acá y este no se va a ejecutar. Ya, veamos cómo funciona el código. Entonces me pide que ingrese un número. Ya, vamos a probar. Yo voy a ingresar 1.2. Entonces me dice, debe ingresar solo números enteros. Por supuesto, está esperando números enteros. Ya, vamos a repetir la ejecución del código.
Eh, en este caso le voy a pedir ingrese un número, voy a ingresar 0. Entonces me aparece el mensaje, el valor ingresado no puede ser 0. Y vamos a ejecutar de nuevo. Y en lugar de ingresar un número, voy a ingresar un texto. A ver qué pasa. ¿Ya? Entonces voy a escribir la letra A. ¿Ya? También me dice, debe ingresar solo números enteros. ¿Por qué? Porque cuando colocamos un texto, la función int arroja un error del tipo value error. Así que está bien lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que los bloques except son analizados en el mismo orden en que aparecen en el código. No debes usar más de un bloque de excepción con el mismo nombre. O sea, es decir, por ejemplo, solamente un value error, un zero division, uno de cada tipo. ¿Ya? O sea, no puedes, por ejemplo, hacer lo siguiente, como copiar esto y tener un 2 except zero division error, por ejemplo, o 2 value error. Tiene que ser uno de cada uno. ¿Ya? Después, la palabra reservada except no debe ser empleada sin que le preceda un try, o sea, siempre se requiere try y except, ¿verdad? Si uno de los bloques except es ejecutado, ninguno de los otros lo será, o sea, el primero que se ejecuta y ahí termina, ¿no es cierto?, el try except. Si ninguno de los bloques except especificado coincide con la excepción planteada, la excepción permanece sin manejar. Y ahí vamos a ver qué pasa con eso en otro video. Y si un except sin nombre existe, tiene que especificarse siempre como el último, es decir, este de acá. Siempre el último except tiene que ser el que no tiene nombre, si es que se quieren poner más de un except en el bloque try except.